Muy buenas noches, mi nombre es Stevenson Estrada Angarita, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD y esta es la posttarea de la asignatura Procesamiento Digital de Señales. En esta posttarea vamos a elaborar diferentes efectos de sonido, 5 efectos para ser específicos, los cuales luego combinaremos para poder hacer una simulación de ese procesamiento de señales a partir de un audio compartido en el foro, que es un sonido de guitarra. Entonces vamos a empezar con el efecto de trémolo. El efecto de trémolo consiste básicamente no una variación de la frecuencia, sino una variación del volumen. Aquí podemos ver una pista ejecutada ya y podemos observar que la frecuencia efectivamente no varía entre la natural, que vamos a observar abajo todos los parámetros naturales, y arriba los parámetros generados por el trémolo. Este es el circuito como tal que se ha estado trabajando. Entonces vemos que se genera el audio como tal se combina con una señal sinusoidal que lo que hace es encapsular y modular por volumen este audio. Entonces vamos a tener unos parámetros en esta señal que modulan, que van a corresponder a frecuencia y amplitud, pero estos no van a variar la amplitud no van a variar, la frecuencia de la señal que ingresa, sino van a generar efectos sobre su amplitud. Entonces, si yo varío esta frecuencia, lo que hago es acelerar el efecto o retardar el efecto, dependiendo de qué tan baja o tan alta sea la frecuencia, y al variar la amplitud lo que hago es acelerar el efecto sobre los valores altos o reducir el efecto sobre la distancia entre valores altos y valores bajos. Vamos a observar esto en una simulación. ¿Listo? Entonces vamos a observar esa simulación con uno de amplitud y uno de frecuencia. ¿Listo? Entonces vamos a generar la simulación. La frecuencia tardará en cargar, pero normalmente el sonido sí empieza a cargar de una vez. Entonces esta es una frecuencia de ruido. Aquí ya cargó la frecuencia. Vemos que no hay variación en la frecuencia. Por otro lado, si observamos el sonido de la amplitud que tiene el sonido natural a una amplitud de 1, logramos acelerar solo determinados picos y se atenúan la gran mayoría de los valores. Están atenuados. Entonces podemos ver eso, se atenúan valores que estaban cercanos o por encima de 0.2, se atenúan y quedan por debajo de 0.2 y solo ciertos picos sobresalen. Ahí alcanzamos a percibir esa onda subiendo y bajando, pero muy poco. Podemos percibirla más si incrementamos la amplitud a un valor de 2 o un valor de 3 incluso, para notar el cambio drástico. Le damos OK, vamos a simular la primera parte. Bueno, por efectos del computador no alcanza a escucharse muy bien el sonido, pero sí se graba en las imágenes. Entonces observamos que en el momento en que cambiamos el valor de amplitud, fortalece más las señales y genera una amplificación sobre las señales. No afecta los silencios, no afecta la frecuencia, pero sí afecta la amplitud. Y veamos el último cambio. Si aumentamos la frecuencia en que se genera esta variación de la señal. Entonces, nótese, con la simulación terminada podemos observar cómo veníamos cuando cambiamos la amplitud, cómo se fortaleció esa diferencia entre picos altos y picos bajos, y al cambiar la frecuencia, cómo se hizo más seguido simplemente esa variación de amplitud, pero la forma, la frecuencia con la que se generaba cada valor sigue siendo la misma, solo variamos los picos. Los picos son los que hemos variado. Hay más picos, hay menos picos, pero son más altos, son más bajos. ¿Listo? Ese es el efecto trémolo. No hay variación en la frecuencia, solo variación en valores de amplitud.
Veremos ahora el siguiente efecto. El siguiente sistema es entonces el delay. Entonces vamos a observar este sistema de delay. Lo hemos configurado un poco para hacerlo más ordenado. Tenemos dos retrasos en tiempos y estos se suman junto a la señal original para obtener la señal en retraso. Entonces el efecto de delay o el efecto de retraso o de eco hace referencia a que la señal recibe su propia señal un tiempo después. ¿De qué depende la fuerza de la señal que se recibe como eco? Depende del nivel de salida que yo le voy a dar a ese eco y depende del nivel de entrada. Rara vez en los equipos de la vida real se maneja una entrada del 100%, pero aquí por simulación va a ser la señal completa la que entra al delay. Entra la señal completa al delay y aquí entonces jugamos con los parámetros del tiempo en el cual queremos que se dé el retraso. ¿Listo? Vamos a detener que tenemos una simulación en curso. Entonces recordamos que esta señal es una señal de 44.100 Hz. Eso quiere decir que en un segundo estarían 44.100 ciclos. Si queremos tomar la mitad de esas muestras, tendríamos 22.050, un cuarto sería 11.025, 512 un octavo y básicamente 1.378 sería un 32avo. Esto para poder ver cómo se variaría el delay si yo tomo esas diferentes velocidades. Recordemos, son tres parámetros los que hacen este efecto: el nivel de salida, el nivel de entrada, digámoslo así, o el nivel de alimentación y el retraso. Entonces aquí el nivel de salida va a ser un valor bajo para poder atenuar un poco el retraso y no hacer que la onda crezca tanto, sino que se sienta el eco por detrás, y el eco normalmente viene en un nivel inferior al sonido propio del sistema, entonces deben ser ganancias bajas. Vamos a empezar la simulación con un retraso alto, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que vamos a empezar el primer retraso con 11.025, que básicamente corresponde a un cuarto de la frecuencia original, y este delay lo vamos a trabajar con un medio. ¿Listo? Entonces vamos a darle OK y arrancamos la simulación. Aquí tendremos la frecuencia natural y el espectro natural de frecuencias y el tiempo corriendo naturalmente abajo y arriba por el efecto de trazo. Entonces, notes ese marcado eco en el sonido. Y en la gráfica las partes bajas no alcanzan a verse después de haber iniciado por ese retraso en el tiempo. Detuvimos aproximadamente la simulación a los 30 segundos, que sería medio minuto, y podemos observar que el sonido tiene varios altibajos que no se alcanzan a percibir por la modificación o el efecto de retraso que hay en el sonido. Esto no afecta en sí el panorama de las frecuencias, sino lo que hacen es que se superpongan frecuencias del sonido original con frecuencias del mismo sonido original reducidas por un nivel de salida en un tiempo anterior. Entonces eso es lo que se percibe acá, ese cruce de ondas. Vamos a ver qué sucede entonces si reduzco ese tiempo de muestreo, ese tiempo de retraso. Ya no lo dejo en 11.025, sino voy a trabajarla aquí en 5.512. Debemos de tener la simulación, no podemos hacerlo con la simulación en marcha. Lástima, queríamos ver el efecto. Vamos a parar la simulación. Y vamos a modificar. Bueno, este retraso lo podemos dejar así. Vamos a modificar el retraso más grande, que quede como si fuera el primer retraso, 5.512. ¿Listo? Entonces este como si fuera el primer retraso y este fuera el segundo retraso. ¿Listo? Entonces observemos qué sucede con la simulación ahora. Vamos a parar mientras inicia el sonido. Aquí ya inició el sonido. Se puede sentir que el sonido es más continuo. No tiene un efecto tan hacia allá.
Existe un eco, pero no es igual. Vamos a parar un momento la simulación, se nos alcanza a pasar un poquito los 30 segundos. Vamos a modificar la ganancia, que esta sí podemos modificarla. Vamos a hacer que el efecto de eco sea aún más suave. Entonces el sonido va a sonar un poco más natural. Hay que estar atentos o a escuchar, ahorita generamos la melodía original, al efecto del sonido original. Haremos un segundo. Ya podemos ver las gráficas, entonces continuamos. Se percibe menos el efecto del eco, pero sigue estando de fondo. Y si analizamos la gráfica, vemos que acá hay efecto de eco, acá en las zonas delgadas está el efecto de eco. Una vez que hicimos el cambio al reducir la ganancia, el efecto de eco es menos notorio, pero sigue estando. Podemos ver acá estas tres pausas seguidas, estas tres paradas seguidas, y vemos que aquí, aunque son más gruesas y menos notorias, y hay una transición como más ruidosa, ese ruido que alcanza a distorsionar estas tres zonas tan claras aquí y no tan claras aquí, son el efecto del eco. ¿Listo? Escucharemos unos segundos, la canción original. Y vemos que el sonido es mucho más claro que el que se escucha en la simulación. Ahí en esos espacios es donde más se nota el efecto. Entonces ahora vamos a continuar con el siguiente efecto. Algo que faltó mencionar del delay presentando esta imagen es que en sí misma no hay afectación de la amplitud. Simplemente hay superposición de amplitudes que ya pasaron en las amplitudes nuevas. Un pequeño retraso. Pero la amplitud como tal no se ve incrementada. ¿Okay? Los ecos solo suman valores de amplitud. Vemos que aquí está totalmente plano y aquí aparecen esas pequeñas amplitudes que son de los ecos, pero que sumen a un valor pico, que incrementen el valor pico, no lo hacen. Ahora sí, siguiente efecto. El siguiente efecto es entonces el efecto flanger. Podemos ver unas imágenes de una simulación que se corrió a 10 segundos porque es complicado observar este fenómeno con los parámetros que tenemos ahorita en Simulink. Este fenómeno es un sonido similar a un metalizado que se obtiene del sonido de la guitarra, en el caso de este audio, y es difícil de escuchar porque se genera con retrasos menores a 5 milisegundos para que el sonido quede dentro no afecte más bien a los armónicos. Eso es lo que se llama un efecto de peine, un comb filter. Pero entonces tiene que estar menor a esa frecuencia. Y básicamente el filtro consiste en duplicar la señal que viene, sumándole una señal retrasada por el parámetro que le comentábamos. Pues trabajamos la muestra en 5, sumando que el rango está pues en muestras. Pero la idea pues es tomar valores menores, ¿no? Se trabajó con diferente amplitud y diferentes frecuencias, pero es muy difícil de observar el fenómeno, básicamente por el retraso que se tiene, ¿no? Es un retraso bastante pequeño. Podemos intentar observarlo a través de una aproximación
a los elementos de la simulación. No es muy sencillo de verlo. De por sí que pues terminaríamos tomando valores distintos. Vamos a tomar una zona en específico. Vamos a tomar una zona en específico. Tomamos la zona aproximadamente igual. Y de esta zona podemos hacer una comparación. Pero aún así no se alcanza a ver ese efecto de peine. Podría ser porque se tomó un valor inadecuado, muestreo, o sí, porque solo se estoy tomando 128 muestras para la simulación, porque el software es algo pesado en este computador y no lo ejecutaría adecuadamente. Incluso este nivel de observación no se alcanzaría a ver. Acá tenemos estos rizados que corresponderían a estos mismos rizados, que llegarían hasta, subimos, bajamos, subimos hasta este punto. Y vemos que aún la forma es bastante similar. Tal vez alguna pequeña diferencia se nos escape, pero no es percibible de manera visual. El efecto en 7 no alcanzamos a llegar sino hasta 7.05 y empezar a subir. Apreciando el sonido podemos ver pues un pequeño toque metalizado. Vamos a reproducir unos segundos para ello. El efecto flanger en sí entonces es una especie de retraso sonoro dentro de los parámetros de los armónicos que genera esa especie de armonización trasera al sonido original, detrás del sonido original, y auditivamente da la sensación de un metal, de un sonido metálico como el que acostumbramos en la electrónica o en música como metálica. Vamos a parar, la simulación. Y podemos proceder al siguiente efecto. Pero vamos a dejar pues esta parte, esta sería la primera parte, y vamos a pasar a la segunda parte del video. Entonces por ahora, muchas gracias. Vamos a saltar algo antes de terminar. Faltaba mostrar el análisis de la frecuencia, aunque en amplitud no se puede ver porque el retraso es muy mínimo. En frecuencia, a altas frecuencias de simulación, sí vamos a observar algunas variaciones donde se fortalecen las altas y medianas frecuencias. Las altas frecuencias, positivas o negativas, se ven favorecidas en comparación a las frecuencias originales. Aquí vamos a ver que no va a haber una caída brusca en frecuencia, sino que se sostienen dentro de un rango bastante próximo al eje, digamos, medio de las frecuencias, a la distribución de frecuencias.
Sí se aprecia el flange, por lo que decíamos el flanger, en cuanto a variación de frecuencia, pero no en cuanto a variación de amplitud por la visibilidad. Muchas gracias.